Muy buenos días y bienvenidos a este webinar denominado Prevención de Riesgos en Labores Domésticas. Vamos a dar 5 minutos para que la mayor parte de los participantes se logren conectar. Estamos volviendo a las 9:05. Muy buenos días.
Bienvenidos nuevamente a este webinar denominado Prevención de Riesgos en Labores Domésticas. Mi nombre es Dayana Jiménez y el día de hoy los estaré acompañando por el transcurso de esta capacitación. Antes de iniciar, vamos a dar unos datos importantes. La grabación de este webinar quedará por 180 días aproximadamente. Vamos a estar acá por 2 horas hasta las 11 de la mañana. Cualquier duda o consulta que quieran realizar, por acá donde les dejé el mensajito, pueden hacerlo en el chat. Vamos a hacer las preguntas al final de la tarde y más o menos como tipo 10 de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa para que todos puedan levantarse e ir a tomar agua o poder ir al baño. Sin más, voy a presentar a mi compañero el día de hoy, el ingeniero Leonardo Salas Acuña. Él es ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental con un grado de licenciatura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muy buenos días, Leonardo, ¿cómo amaneció? Tienes el micrófono apagado. Rico, ¿verdad? Ujú, Muy buenos listo, días, buenos buenos días. días. Espero que todos y todas estén muy bien. Muy contento de estar por acá para abarcar un poquito, hablar un poquito sobre este tema tan importante que lo podemos aplicar no solo a, digamos, a nivel laboral, sino también a nivel personal, en nuestras casas, etcétera. Entonces espero que pues sea de bastante provecho para todos y todas. Y decía Dayana, pues en cualquier momento si tenemos alguna consulta, algún comentario, etcétera, pues que libremente lo hagamos. Perfecto. Muchas gracias, Leo. Puedes iniciar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como mencionaba la compañera, el tema que vamos a abarcar el día de hoy es la prevención de riesgos en labores domésticas, ¿verdad? Esto es un tema, pues, que realmente desde el punto de vista de la salud ocupacional, tal vez no se ha, pues, atacado mucho, ¿sí? Porque pues nos enfocamos mucho en la parte de la industria, en la parte de la construcción, en la parte de agricultura, etcétera, en otros ámbitos también laborales. Y el tema de labores domésticas pues muchas veces queda como relegado, ¿verdad? Entonces, una iniciativa, ¿verdad? De Links es pues abarcar un poquito, ir hablando un poquito sobre este tema, ir pues tomando en consideración también a las personas que se desenvuelven en este ámbito laboral y pues y tratar un poquito de llegar ahí, ¿verdad? Entonces, perdón, vamos a abarcar algunos aspectos. Esto es pues algo bastante sencillo, digamos, desde el punto de vista de este esquema de contenido, donde primero vamos a abarcar algunas definiciones, porque claramente sí, es importante que vamos a hablar de la prevención de riesgos, pero bueno, primero tenemos que establecer exactamente qué es un riesgo. ¿Cómo diferencio el riesgo del peligro? ¿Cuáles son los diferentes tipos de riesgos que existen y qué prevenciones o qué acciones, perdón, eh, específicas podemos implementar para que esos riesgos no se materialicen en un accidente, en algún tipo de lesión o un daño, ya sea a la propiedad o, más importante, evidentemente, a la persona, ¿verdad? Y por último, vamos a establecer ahí algunas conclusiones con respecto a, disculpen, con respecto a esta parte, ¿verdad? Entonces, la primera definición que tenemos es el tema del peligro, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante, es un tema muy, muy interesante porque muchas veces utilizamos la palabra peligro, ¿verdad? Y es que, bueno, tal vez vemos una noticia, oh, mira qué peligroso eso, o pasa alguna situación, si es que eso estaba muy peligroso, ¿verdad? Entonces, es algo, es una palabra que está muy metida en el idioma, en el uso cotidiano, ¿verdad? Cuando vemos situaciones donde se presenta algún tipo de daño, algún tipo de afectación. Pero muchas veces no tenemos la definición clara de lo que es el peligro como tal. Perdón. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es esto, ¿qué es el peligro? Además,
por otro tema importante, y es que el peligro es donde inicia todo el proceso de un accidente y evidentemente también donde inicia todo el proceso de la prevención de ese accidente, ¿verdad? Disculpe. El peligro es como el que desencadena todo este proceso, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes acá, dice que el peligro es un agente con potencial de daño. Vean que es una definición sumamente amplia, es una definición pues que no nos da mucha especificidad, ¿verdad? En el tema, simplemente nos dice agente con potencial de daño, ¿verdad? Entonces tenemos que aclarar algunos aspectos. Primero, cuando hablamos de agente, podrían entrar dentro de este concepto de agente un montón de elementos. Por ejemplo, puede ser un agente físico, ¿sí? Un elemento físico, un objeto, ¿sí? Que tiene ese potencial de daño. Por ejemplo, pensemos en un cuchillo, ¿sí? Yo tal vez voy a cortar, a picar una cebolla, por ejemplo, entonces, pero la herramienta que voy a utilizar es un cuchillo, ¿sí? Ese cuchillo es un agente físico, es un agente material, yo lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿verdad? Y tiene una característica, tiene filo, ¿sí? Entonces, perdón, discúlpenme. Tiene el filo y entonces a la hora de utilizar este agente físico, el cuchillo, pues entonces hay un potencial de que este me genere un daño, ¿verdad? Que en este caso, en este ejemplo, sería una cortadura, ¿verdad? En el momento que yo estoy picando ahí la cebolla. El agente también puede ser una condición del área de trabajo, como por ejemplo un desnivel, una grada, ¿verdad? Puede ser una sustancia química, sólida, líquida o gaseosa. Este, el peligro puede ser un montón de factores que encontramos no solo en el ámbito laboral, sino también a nivel doméstico en nuestras casas, en la calle cuando estamos desplazándonos de un punto a otro, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a algo sumamente importante y es que el peligro está presente en todo lado, ¿sí? Nosotros siempre estamos expuestos a peligros. Y esto es un detalle sumamente crítico desde el punto de vista de la prevención, ¿verdad? Porque habrán peligros que yo puedo eliminar, ¿sí? Habrán peligros que yo puedo eliminar y que pues entonces al hacerlo pues estoy controlando el riesgo y evitando que se presenten accidentes, pero muchos otros peligros no se pueden eliminar. Siempre van a estar presentes, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es fundamental que lo entendamos, que lo tengamos claro, ¿verdad? Que no quiere decir entonces que, mira, entonces voy a andar ahí con miedo y que en cualquier momento puede pasar algo y que mejor no salgo de mi casa, que mejor ni me levanto la cama, ¿verdad? Sino que es algo que tenemos que aprender a reconocer y a gestionar, ¿verdad? En el tanto yo pueda reconocer el peligro, yo puedo ejercer un control. Eso es un tema fundamental. ¿Ok? Y esto lo podemos ver de igual manera con otro ejemplo. Supongamos que usted está caminando por la acera, ¿verdad? Está desplazando hacia su casa, va a la pulpería de la esquina, qué sé yo. Y va caminando por la acera y hay un hueco en esa acera, ¿verdad? Entonces, ese hueco es una condición del área donde usted se está desplazando que, según esta definición, nos puede generar un daño. ¿Ok? Entonces, pensemos esto en dos escenarios diferentes. En un escenario, yo voy caminando, perdón, en un escenario yo voy caminando, voy tranquilo, caminando ahí, atento a mi entorno, etcétera, ¿verdad? Y en el segundo escenario, voy tal vez caminando usando el celular, ¿verdad? Voy a ir mandando un mensaje, qué sé yo, viendo redes sociales, etcétera. Entonces, mi atención está en el celular, no está en mi entorno, ¿ok? En el primer escenario, en el primer caso, como yo estoy caminando y estoy atento a lo que sucede a mi alrededor, me doy cuenta de ese peligro que está ahí presente.
¿ok? Yo no hago un proceso, ¿verdad? Así como mental muy elaborado, muy consciente. Simplemente veo el hueco, mi cerebro ya por experiencia, por el conocimiento que he adquirido, sabe que ahí pues hay un peligro y entonces hay un instinto, ¿verdad? De autocuidado que me indica a mí, ok, esto tenemos que esquivarlo, ¿verdad? Para no caer. En el segundo escenario, como decíamos, yo voy distraído, yo estoy pensando en otra cosa, mi atención está en el teléfono, no me percaté de que el hueco se encontraba ahí donde estaba yo caminando y me caigo. ¿Ok? Vean que en ambos casos el peligro es exactamente el mismo. Estamos hablando de que hay un hueco en la acera, ¿verdad? Es el mismo peligro en ambos casos, en ambos escenarios, ¿sí? Pero la diferencia reside exactamente en la percepción, en que yo en un caso me doy cuenta de que está ahí, en el otro no, ¿verdad? Entonces vean que en el tanto yo percibo un peligro, ¿verdad? Ahí viene todo el tema del instinto de supervivencia, etcétera, lo que he aprendido y demás, para ejercer un control, para actuar ante la situación y evitar que se presente un accidente o un daño para mí, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el peligro es un concepto sumamente amplio, ¿verdad? Estamos hablando de agente, que ya pues mencionamos algunos ejemplos y vimos que los agentes pueden ser muchísimos, ¿verdad? Y que en algunos casos yo lo puedo controlar, en otros casos perdón, lo puedo eliminar y en otros casos no. Entonces, en esos casos donde yo no puedo eliminar el peligro, entonces lo que me queda es controlar el riesgo asociado a ese peligro, ¿verdad? Vemos también que esta definición dice que la gente tiene un potencial de daño, ¿verdad? La palabra potencial quiere decir que puede generarnos un daño, ¿ok? Que tiene las características, que este agente tiene las características para generarnos algún tipo de daño, ¿verdad? Pero que no necesariamente quiere decir que nos lo va a generar, ¿ok? Hay un potencial. Puede que sí, puede que no, ¿sí? Esto es muy, digamos, desde un punto de vista de la probabilidad, ¿verdad? De que pase algo. Simplemente se menciona que puede generar el daño, ¿verdad? No necesariamente lo genere, pero puede generarlo, ¿verdad? Y por último dice la definición que el peligro eh, es el agente con potencial de daño, ¿verdad? Vean que en este caso no se especifica ni qué tipo de daño sería, ni qué tan severo sería ese daño. Simplemente se está diciendo que es un tema de que puede generar un daño como tal. Entonces, ahí queda de igual manera muy amplio, muy abierto, ¿verdad? No se especifica si ese daño sería un pequeño raspón o una fractura o una amputación. Simplemente estamos hablando de un daño, ¿verdad? Y como les decía, pues, hace un momento, ese daño pues puede ser a materiales, ¿verdad? Por ejemplo, se me puede caer la computadora que yo estoy usando en este momento y se daña como tal, ¿verdad? Es un daño material. Pero nosotros, desde la parte de salud ocupacional, ¿verdad? Desde la prevención, nos enfocamos en el daño a las personas, que es el activo más importante que se tiene a nivel de las empresas, ¿verdad? Entonces, ese sería el concepto de peligro, ¿verdad? Vemos que los peligros están presentes en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la silla que estoy usando en este momento, es un peligro, tiene un potencial de generarme algún tipo de daño, ¿verdad? El piso por donde yo me llevo a desplazar, este, etcétera, ¿verdad? Después tenemos otra definición que es sumamente importante, ¿verdad? Ya vimos cuál es el agente que desencadena todo esto, ¿verdad? Pero entonces viene el segundo paso, que sería el riesgo, ¿verdad? De igual manera, con el concepto de riesgo nos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Hablamos del riesgo, hablamos de que no, que qué situación es muy riesgosa, ¿verdad? O de que también utilizamos mucho el concepto de asumir el riesgo,
¿verdad? Que es, pues, sabiendo que uno puede sufrir un daño, pues de igual manera hace algo, ¿verdad? Hace algún trabajo, ¿verdad? No sé, sabiendo que me puedo caer, me subo al techo, ¿verdad? A limpiar canoas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de asumir el riesgo. Pero el riesgo como tal tiene un concepto de igual manera, bastante interesante, ¿verdad? Vean que es una frase pues, muy sencillo, pero implica muchísimas cosas. Dice que el riesgo es la posibilidad de un evento no deseado, ¿ok? Desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Siendo estrictamente técnicos acá, eh, la definición sería la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, ¿verdad? Cuando hablamos de probabilidad, entonces, estamos hablando de que algo puede pasar o puede que no pase, ¿verdad? Hay un tema de probabilidad y por ende se puede calcular, ¿verdad? No vamos a entrar ahí en ese detalle, toda la parte matemática, etcétera, pero el riesgo como tal se puede calcular, se puede asignar un número, ¿verdad? A un riesgo. Yo me imagino que tal vez ustedes han escuchado, ¿no? Que, eh, por ejemplo, que le caiga un rayo encima es una probabilidad de uno en tanto. O ganarse la lotería, uno tiene una probabilidad de uno en tanto, ¿verdad? Esa es una asignación numérica, una descripción numérica de una probabilidad, ¿verdad? Asociada, como les decía, entonces, ¿qué tan posible es que pase algo, ¿verdad? Entonces, este, desde un punto de vista específicamente del riesgo, de la parte, digamos, de eh, la prevención, sería entonces, ¿qué tan posible es que pase un evento no deseado asociado al peligro aquel que estábamos hablando? Entonces, volviendo a los ejemplos para ir, pues, entendiendo mejor estos conceptos, el peligro, como decíamos, era el cuchillo que iba yo a utilizar para picar la cebolla. ¿Ok? El riesgo asociado a esto es que yo me corte. Sí, es que haya un contacto entre el cuchillo y alguna parte de mi mano, ¿verdad? Y se genere un corte, un daño, una lesión. ¿Ok? Entonces vean que el peligro y el riesgo son cosas diferentes, ¿verdad? El peligro es el agente que puede generar el daño y el riesgo es qué tan posible es que se presente ese daño, ¿verdad? Entonces, como el riesgo es una posibilidad, ¿verdad? O una probabilidad, entonces tenemos una característica sumamente importante acá. El riesgo puede aumentar o puede disminuir, ¿verdad? Esto es un concepto sumamente importante, porque de acá es de donde nosotros en el tema de prevención nos agarramos para la gestión, para el control. Ujú. Volvamos al ejemplo del cuchillo, ¿verdad? Yo voy a picar la cebolla, ¿verdad? Perdón, voy a picar la cebolla y entonces eh, el peligro es el cuchillo, el riesgo es qué tan posible es que yo me corte, ¿verdad? Con ese elemento. Entonces, pensemos, por ejemplo, que el cuchillo no está en buenas condiciones, el mango está ahí medio flojo, entonces, ¿qué va a pasar ahí? El riesgo aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mango, el cuchillo está flojo, entonces se dan movimientos involuntarios, ¿verdad? Donde pues perfectamente puede derivar en un corte, ¿sí? Eh, Puede ser, por ejemplo, que mientras estoy picando la cebolla, estoy viendo tele, estoy viendo la novela, estoy viendo el partido, y entonces, ¿qué pasa? El riesgo aumenta de igual manera, ¿verdad? Este, Tal vez hay poca iluminación en el lugar donde estoy haciendo este proceso y entonces, ¿qué pasa? El riesgo aumenta también. Entonces, vean que todos estos factores, ¿sí? Lo que hacen es aumentar la posibilidad de que se presente el evento, ¿ok? Entonces, entre más factores vamos agregando ahí, ¿verdad? El riesgo empieza a aumentar, bajo, medio, alto, como lo tenemos ahí en la ilustración, hasta un nivel en el que es
casi fijo que nos vamos a cortar, ¿verdad? Que va a suceder ese evento no deseado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿O en qué nos enfocamos desde el punto de vista de la prevención? Más bien en lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo primero reviso el cuchillo que voy a usar, detecto, no, mira, este cuchillo está todo malo, el mango está todo flojo, etcétera, mejor lo cambio por uno que esté en buenas condiciones. ¿Qué pasa con el riesgo? Disminuye, ¿verdad? Si yo digo, ok, voy a hacer una tarea que, pues sí, es peligrosa, aunque lo haya hecho millones de veces en mi vida, ¿ok? Voy a enfocarme en lo que estoy haciendo, voy a poner atención al trabajo que voy a realizar en vez de estar viendo la tele. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el riesgo, ¿verdad? No, mira, es que en esta parte tengo muy mala iluminación, no veo bien lo que estoy haciendo, entonces, es más probable que me corte. Entonces, me pongo o me ubico en un lugar con una mejor iluminación, baja aún más el riesgo. ¿Ok? Entonces, vean que en una tarea tan sencilla, en principio es muy sencillo, ¿verdad? Picar cebolla, pues ya estamos analizando que hay un peligro y un riesgo asociado, ¿verdad? Y en el momento que yo identifico ese peligro y ese riesgo, entonces puedo establecer controles. Y vean que no estamos hablando ahí de que vamos a establecer entonces el procedimiento para picar cebolla, ¿sí? No vamos a entrar ahí en temas así como de ese tipo, pero con em, acciones muy sencillas de mi parte, el riesgo disminuye, ¿verdad? Porque aquí, digamos, siempre se presenta una situación, ¿verdad? Y es el exceso de confianza, ¿verdad? Tal vez yo, pues, estoy acostumbrado que yo cocino en mi casa, ¿verdad? Y entonces, tal vez dentro de mi puesto de trabajo, en la parte de labores domésticas, también está el tema de cocinar. Pero entonces, yo estoy muy acostumbrado a estar picando cebolla, ¿verdad? Y es algo que hago muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que, mi cerebro se va por un lado de decir, mira, sí, yo he hecho esto montones de veces y tal vez nunca me he cortado, ¿verdad? ¿Por qué me voy a cortar hoy? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Realmente es una operación que yo domino muy bien. La cebolla me queda ahí bien finita, bien bonita, ¿verdad? Y entonces digo, no, esto es algo que yo manejo a la perfección. Y entonces no necesito establecer ningún control porque ya yo, este, puedo ejercer esta operación sin ningún problema. Entonces caemos en el exceso de confianza. Y ese exceso de confianza muchas veces nos hace entonces eh, no ejercer ningún control, no ejercer, ¿verdad?, ninguna acción para evitar que se presenten los eventos. ¿Sí? Y entonces muchos accidentes, muchas lesiones, muchos daños se presentan específicamente por ese exceso de confianza. ¿Verdad? De la persona, pues, no cree importante ejercer ningún tipo de control, ¿verdad? No cree importante ejercer ningún tipo de control, justamente porque ya piensa que nada le va a pasar. No, es que eso le pasa a gente que está distraída, gente que está en otras cosas, gente que no sabe, gente que no aprendió bien, etcétera. A mí eso no me pasa, ¿ok? Y vean que esto es muy interesante, porque estamos tomando un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De picar cebolla, cuchillo, pero esto lo podemos llevar a todas las operaciones, a todos los tipos de trabajos en industria, en construcción, en agricultura, en labores domésticas, etcétera. ¿Sí? Pasa muchísimo que los accidentes se presentan justamente cuando la persona asume que nada le va a pasar, que no es necesario tanto control porque ya sabe perfectamente cómo hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, acá yo estoy mencionando este ejemplo muy concreto, muy sencillo, pero ustedes lo pueden pensar incluso desde otro tipo de trabajos. Tal vez mi labor doméstica no es necesariamente a nivel de cocina, sino tal vez un tema de mantenimiento. Y entonces, yo, pues, de ahí tengo que tal vez arreglar una fuga, una tubería, este, una gotera en el techo,
¿verdad? Tal vez estoy enfocado en la parte de jardinería, ¿verdad? Pero entonces, disculpe, pero entonces, como les mencionaba, en todo trabajo hay peligros y riesgos. Entonces, esto mismo lo puedo aplicar yo a cualquier trabajo que esté desarrollando o que vaya a desarrollar, ¿verdad? Desde el punto de vista doméstico, incluso en nuestras casas, ¿verdad? Tal vez uno dice, no, mira, es que hay que cambiar ese bombillo, está un poquito alto, entonces voy a poner una mesa y encima de la mesa pongo una silla y encima de la silla pongo un banquito y ahí me subí, ¿verdad? Exactamente lo mismo. El peligro en este caso es la altura, la diferencia de nivel, el riesgo es que yo me caiga, ¿verdad? En el momento en que yo estoy utilizando una mesa, una silla y un banquito en vez de una escalera que esté en buenas condiciones, pues el riesgo que va a pasar va a aumentar. Es más probable que yo me caiga usando la mesa, la silla y el banquito, ¿verdad? Porque estos elementos no están diseñados para hacer un trabajo de ese tipo, ¿verdad? Y tal vez yo ese bombillo siempre lo he cambiado con la mesa, la silla y el banquito. Y nunca me ha pasado nada, nunca me he caído, ¿verdad? Pero eso no es garantía de que hoy, que voy a hacer la misma operación, no me pase nada, ¿verdad? Mucha gente, muchas personas que han tenido accidentes, cuando uno habla con ellas y uno les pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la persona te dice, mira, es que yo ese trabajo lo he hecho montones de veces igual y nunca me había pasado nada. Yo pensé que no me iba a pasar nada, ¿verdad? Entonces, vean cómo esto es aplicable absolutamente para todo, ¿ok? Como les decía entonces, tener claro el concepto de peligro, ¿verdad? Nos va a ayudar a decir, ok, mira, es que esto es peligroso. Esto puede generar un daño, es un peligro. ¿Qué riesgos tiene? Pues tal y tal y tal. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo controlar yo esos riesgos para evitarme algún tipo de lesión, algún tipo de daño? Y entrar en ese concepto tan importante que es lo que nos trae hoy acá, que es la prevención, ¿verdad? Y por último, para cerrar el ciclo, digamos, acá tenemos las consecuencias, ¿verdad? Pues el daño causado por el evento no deseado que fue generado por el peligro. Vean cómo entonces todo se une, ¿verdad? La consecuencia es el daño. Y como ya mencionábamos, ese daño puede ser material, pero nos enfocamos principalmente en el daño a la persona, en la lesión que la persona puede sufrir, ¿verdad? Vemos por ahí el ejemplo, ¿verdad? Que hay una persona con un dolor de espalda ahí porque tal vez iba a levantar esa caja, pero lo iba a hacer de una manera, pues, inadecuada y sufre una lesión a nivel de la espalda, ¿verdad? Eso es algo tal vez muy común, ¿verdad? Sucede mucho, incluso a nivel doméstico pasa montones, ¿verdad? Que la persona va a levantar una carga y siente un tirón en la espalda y ya después anda ahí con ese dolorcito, incómodo, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro ahí? La carga que yo iba a mover, ¿verdad? El riesgo es que a la hora de hacer el movimiento yo sufra una lesión a nivel de espalda, por ejemplo, pero entonces ese riesgo, esa posibilidad aumenta en el momento en que yo este, voy a hacer ese levantamiento usando una técnica inadecuada, ¿verdad? El típico que simplemente doblamos la espalda, levantamos y hacemos el esfuerzo de mover esa carga, levantar esa carga con la espalda, ¿sí? No voy a entrar tampoco mucho ahí en el tema fisiológico, pero digamos, los músculos de la espalda son músculos pues más pequeños que los músculos, por ejemplo, de las piernas. Eso quiere decir que la capacidad de levantar una carga con la espalda es mucho menor, ¿sí? Y yo he visto casos de gente que se lesiona la espalda levantando un lapicero, ¿sí? Porque no es tanto un tema de cuánto pese la carga, aunque sí es un factor a tomar en cuenta, pero la técnica inadecuada puede generarnos una lesión sin importar la carga que sea, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, un daño, ¿verdad? Que se puede haber evitado utilizando los músculos de las piernas, que son más grandes, tienen digamos, una capacidad mucho mayor de levantar una carga, ¿verdad? Entonces, manteniendo espalda recta, flexionamos rodillas, bajamos,
tomamos la carga, la levantamos con las piernas, ¿verdad? Con la fuerza de las piernas. La posibilidad de que esa técnica nos genere un daño es muchísimo, muchísimo menor que hacerlo con la espalda, ¿verdad? Entonces vean que esto se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con peligros y riesgos, ¿verdad? Entonces las consecuencias pues siempre nos van a ayudar mucho, perdón, a definir controles, a establecer pues cuáles son los controles más adecuados, porque si yo me pongo a analizar, por ejemplo, el caso del trabajo en altura, estábamos mencionando que iba a cambiar el bombillo, mesa, silla, banquito, ¿verdad? Ahora estoy ahí a tal vez a unos, no sé, 1,5 m, 1,80 m de altura, ¿verdad? Si me caigo, pues es posible que sufra lesiones, golpes, etcétera. Sí, lo más probable es que en ese caso, en ese ejemplo que ponemos, las lesiones sean esas, ¿verdad? Sean golpes, fracturas, ¿sí? Es lo más probable, ¿verdad? ¿Una persona puede morir al caerse en una altura como esa? Claro que sí, puede pasar, pero no es tan posible, ¿verdad? No es tan probable que suceda. Pero si yo estoy trabajando a 30 metros de altura, ¿verdad? Una antena, una torre, qué sé yo, y me caigo, pues la consecuencia pues, va a ser la fatalidad, ¿verdad? Entonces, la consecuencia me ayuda mucho también a dimensionar el riesgo. Diciendo, mira, es que si este evento se presenta, la consecuencia es muy seria, ¿sí? Es muy severa, ¿verdad? Volvemos al caso del cuchillo, ¿verdad? Si yo estoy picando cebolla y me corto, pues va a ser un corte, pues, relativamente superficial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy la persona que está haciendo el trabajo y en el momento que es cierto que me corté, pues detengo la operación inmediatamente, ¿verdad? Entonces, muy difícilmente me voy a amputar todo el dedo, ¿verdad? Entonces, la consecuencia más probable de un evento como ese sería un corte, pues, relativamente superficial, que en muchos casos una curita y listo, en algunos otros casos, pues, tal vez sí, tal vez por la fuerza que yo le estaba aplicando al corte, sí, pues sí es un poco más profundo y requiere sutura, ¿verdad? Pero con una atención rápida y adecuada, esto sería algo sencillo, ¿verdad? Entonces, las consecuencias siempre me van a ayudar, analizar las consecuencias siempre me va a ayudar a definir, ¿verdad? Si los controles eh, son adecuados o no. ¿Ok? Hago una pequeña pausa para recordar, ¿verdad? En caso que tengamos alguna consulta, algún comentario, pues ahí lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, un poco para resumir este tema, vemos algo sumamente interesante, ¿verdad? Y es el proceso, ¿verdad? Este ciclo que podríamos llamar, ¿verdad? Tenemos entonces, como decíamos, el peligro, ¿verdad? Que es el que desencadena todo, ¿verdad? Un peligro entonces me va a generar riesgos, ¿verdad? El hueco en la acera, el cuchillo, el sistema mesa, silla, banquito para cambiar el bombillo, ¿verdad? Todos esos son peligros que nos van a generar riesgos de cortes, de caídas a distinto nivel, al mismo nivel, etcétera, ¿verdad? Y esos riesgos, si no son controlados, pues nos van a generar consecuencias, ¿verdad? Entonces, vean que esto es sumamente sencillo. En el momento en que yo detecto el peligro, puedo establecer controles para que no se presente este riesgo y para que entonces no tengamos consecuencias. Pero todo eso, en muchos casos, va a depender de mí. Primero, en el momento en que yo soy consciente de que el peligro está presente. Y segundo, en el momento en que yo tomo una decisión de ejercer un control. Porque muchas veces sabemos que algo es peligroso y aún así lo hacemos, ¿verdad? Sabemos que me puedo caer de la silla y el banquito, ¿verdad? A la hora de cambiar el bombillo, pero decimos, no, no va a pasar nada. Entonces, en el momento en que yo tomo una decisión consciente, ¿verdad? Yo puedo ejercer un control acá, ¿no?
Ahora, no podemos obviar algo sumamente importante, ¿verdad? Y ahí me van a tal vez perdonar la letra, pero yo tengo que primero poder trabajar seguro, es decir, tener el conocimiento y las herramientas para poder este, trabajar seguro, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo trabajar de forma segura, ¿verdad? Entonces yo necesito también, pues, este, saber cuál es la forma correcta de hacer un trabajo, ¿verdad? Y por último, que es la parte tal vez más complicada, querer trabajar seguro, ¿verdad? Entonces vean que esto también, pues, se traslapa acá, ¿sí? Porque muchas veces tal vez yo sé cómo hacer el trabajo de la forma segura, yo quiero hacer el trabajo de la forma segura, pero no puedo, porque tal vez no tengo una herramienta adecuada para eso. O no sé cómo se hace de forma segura, simplemente me enseñaron así, siempre lo he hecho de esa manera, no es la forma más segura, pero es la forma que yo sé, ¿verdad? Y muchas veces tenemos el problema de que no queremos trabajar de forma segura. Simplemente que pereza, que pérdida de tiempo, para que tanta carajada, si yo siempre he hecho el trabajo de esta forma y nunca me ha pasado nada. Entonces, como vemos, el poder, el saber, poder querer es también importante en este tema, ¿verdad? Voy aquí a borrar todos estos rayones para continuar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, recordemos primero que es básico identificar el peligro, evaluar el riesgo, ¿verdad? Junto con las consecuencias para establecer controles adecuados, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? Un peligro, y esto es, ¿verdad? Que podemos encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Podemos encontrar en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, hasta en el mismo banco donde yo fui a hacer una vuelta, un derrame de agua en el piso, ¿verdad? Perdón, que el riesgo en ese caso sería una caída, al mismo nivel, ¿verdad? Que nos puede llevar a sufrir golpes. El cloro como un implemento o una sustancia, más bien sería correcto, de limpieza, ¿verdad? Que íbamos a limpiar ahí el baño, ¿verdad? Entonces echamos cloro, ¿sí? Podemos respirar vapores del cloro y esto nos puede llevar a una intoxicación, ¿verdad? Que no digo, no, si yo he usado cloro montones de veces en mi vida y nunca me he intoxicado, eso es mentira, ¿verdad? Pero es que muchas veces, tal vez la probabilidad de esa que hablábamos del riesgo no fue tan alta y no se presentó el evento, pero de que puede pasar, puede pasar. Hay gente que le ha sucedido, ¿ok? La altura, es que la caída de distinto nivel, que nos puede generar fracturas. La electricidad, por ejemplo, que tal vez yo iba a hacer ahí un trabajillo eléctrico, a cambiar un plafón, ¿verdad? Y qué pereza ir hasta la caja breaker allá y buscar cuál es el interruptor y desenergizar, etcétera. No, qué pereza, ¿para qué tanta cosa? Simplemente aquí con cuidadito yo quito el plafón dañado, pongo el nuevo y ya está, ¿verdad? Eh, pero hay un riesgo de una descarga eléctrica que nos puede generar quemaduras, que nos puede generar incluso una fatalidad, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, no, pero es que eso es 110, eso es un bombillillo ahí, 110, eso no hace nada. Pero hay gente que ha muerto por una descarga eléctrica de 110 voltios, ¿verdad? Entonces, eh, pues también hay que tomar eso en consideración. También podemos encontrar elementos a altas temperaturas, ¿verdad? La cocina, la olla, el sartén, que entonces el riesgo sería el contacto con ese elemento y la consecuencia, pues, la quemadura, ¿verdad? Entonces vean qué interesante toda esa parte, donde tenemos ahí toda esa información, ¿verdad? Entonces, perdón. Tenemos ahí también otra definición importante, que sería la parte de la prevención, ¿verdad? La prevención entonces implica anticipar, ¿ok? Actuar antes de que suceda el evento. Eso no quiere decir que yo pretendo que ustedes vean el futuro, ¿verdad? Eso sería completamente absurdo. Perdón. Pero sí, digamos, basándonos en el conocimiento, en la experiencia que ya tenemos, nosotros muchas veces tenemos la capacidad de anticipar cosas, ¿sí? Pensemos, yo en este momento estoy utilizando una silla de rodines, ¿verdad? Entonces, tal vez
Yo digo, mira, necesito cambiar ese bombillo, voy a subirme en la silla. ¿Ok? La silla tiene rodines, ¿sí? No hay que ser un genio, no hay que viajar en el tiempo, no hay que hacer magia para determinar o para anticipar que es muy posible que en el momento que yo me subo en la silla, la misma pues ruede, ¿verdad? Los rodines cumplen su función, rueda y yo me caigo, ¿sí? Es un tema de anticipar en función del conocimiento que tengo yo del trabajo que desarrollo, aquellas situaciones que se pueden presentar y establecer, como dice ahí, actuar antes de que suceda ese evento. Es decir, yo me pongo acá a pensar, mira, mira, la silla tiene rodines, ¿verdad? No es como que la mejor herramienta para hacer un trabajo, subirme en una silla de rodines para cambiar un bombillo. Entonces yo estoy anticipando, identifiqué el peligro, evalué el riesgo y dije, no, es que si me caigo de ahí, pues me golpeo la cabeza aquí en el escritorio y termino ahí con una abertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Ejerzo un control, tomo una decisión de hacer el trabajo de la manera más segura posible, ¿verdad? Entonces, en vez de usar la silla, voy y busco una escalera, y me subo, cambio el bombillo, ¿verdad? Entonces, vean que la prevención es sumamente importante. De hecho, es la parte fuerte de todo el tema de gestión en salud ocupacional. Siempre busco ejercer controles para que los eventos no pasen, ¿sí? Para que los eventos no sucedan. En contraparte tenemos la protección, ¿sí? Que la protección sería, pues, el equipo de protección que utilizamos en nuestro cuerpo, pero no anticipa. La protección no anticipa, la protección no actúa para evitar el daño. La protección lo que hace es minimizar el daño en un evento que ya sucedió, ¿sí? Por ejemplo, pensemos así tal vez de forma muy exagerada. Voy a picar la cebolla y me pongo un guante anticorte. Sé que pues es algo exagerado digamos, una labor doméstica, usar un guante anticorte, pero son guantes que existen para operaciones industriales que implica el uso de alimentos filosos, ¿verdad? Entonces yo agarro el cuchillo con mi mano derecha, me pongo el guante anticorte en la mano izquierda, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? En este caso es que yo estoy cortando, tal vez estoy distraído, tal vez estoy con mala iluminación, tal vez el cuchillo está en malas condiciones y entonces no implementé ningún control preventivo, ¿verdad? Simplemente lo que hice es ponerme un guante. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que se da el contacto, cuchillo con mi mano, la protección minimiza el daño. ¿Cuál es el tema acá? Que la protección no siempre va a funcionar. En este caso que estamos poniendo, pues es un ejemplo bastante sencillo, donde la protección es sumamente efectiva, ¿verdad? Pero en otros casos la protección no es 100% efectiva. Hay casos donde a una persona le ha caído algo en la cabeza, el casco se quiebra y la persona sufre el daño, ¿sí? ¿Ok? Ningún elemento de protección es indestructible o es infalible. Unas gafas se pueden dañar por la proyección de algún elemento hacia los ojos y la persona pierde el ojo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo simplemente quedarme en la parte de protección y decir, no, mira, eh, póngase todo ese equipo de protección y ya está, haga el trabajo como usted considere, no implemente ningún control de prevención, simplemente ahí está el equipo, ¿verdad? Eso no funciona, ¿sí? O no siempre funciona, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí tenemos que tomar en cuenta que lo más importante es siempre la prevención, la anticipación, ¿ok? Entonces vemos aquí, volvemos a los ejemplos, el derrame de agua, ¿verdad? La prevención sería usar recipientes adecuados, por ejemplo, para que no se derrame el agua, este, cerrar la zona donde hay un derrame de agua, limpiarlo lo más rápido posible, ¿verdad? Esas serían medidas para que no se presente el evento, la persona no se caiga en ese derrame de agua.
Una protección sería equipo de protección personal, que la gente ande con, qué sé yo, protección en los codos, en las rodillas, casco, etcétera, y que si se cae, pues las lesiones que sufra sean menores, ¿verdad? Un ejemplo del cloro, ¿verdad? Vemos que la prevención, perdón, sería utilizar en lugares ventilados. Es decir, yo voy a hacer una limpieza del baño, ¿verdad? Con cloro, y lo primero que hago es abrir puertas, perdón, abrir ventanas, garantizar que hay un buen flujo de aire, y ahora sí, hago la limpieza, ¿verdad? En vez de, por ejemplo, que es un lugar todo cerrado, la ventana está cerrada, o no hay del todo ventana, estoy limpiando, los gases se acumulan, me intoxiqué, ¿verdad? La protección sería, entonces, en ese caso, utilizar un respirador, ¿verdad? Pero, de nuevo, existen muchísimos tipos de respiradores para diferentes sustancias. Si yo me puse un respirador que es inadecuado para el riesgo al que estoy expuesto, pues no hay un control realmente, ¿verdad? Y así, con todos los ejemplos, entonces podríamos establecer medidas de prevención y medidas de protección. De nuevo, nos enfocamos en aquellas medidas de prevención, aquello que está enfocado en evitar que se presente el evento. Entonces, para entrar en materia ahí, de los de la prevención de riesgos, ¿verdad? Ya tenemos claro qué es peligro, qué es riesgo, qué es consecuencia, ya tenemos claro cómo funciona todo eso, cómo se relacionan estos conceptos, y ya tenemos claro qué es prevención, qué es protección. Entonces, podemos hablar perfectamente de aquellas medidas de prevención que podemos implementar a la hora de los trabajos que vayamos a desarrollar, los riesgos a los que estemos expuestos, ¿verdad? No sé si al momento, perdón, no sé si al momento habrá alguna consulta por Mm, ahí. por el momento no leí tú. ¿Ok? Entonces, si gusta más bien, no sé si gustas hacer la pausa de una vez o nos esperamos y sigues con el tema. Sí, de hecho, eso era lo que te iba a mencionar. Tal Ujú, vez como ya vamos a hacer como un pequeño impasse y un cambio en el tema, ok, podemos hacer la pausa en este momento, ¿verdad? listo. Y volvemos en unos 15 minutos, 15 ¿verdad? Ahí para minutos. que nos Entonces podamos estirar. estaríamos Ujú. regresando a las 10:10. Correcto. 10 y Listo. 10. Perfecto. Entonces ya lo voy a poner por acá. Estamos regresando a las 10:10 de la mañana. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Señor, ¿bien tú? Buenos días. Es que en ese preciso momento, como estoy en webinar y estaba hablando y lo puse.
Bueno, yo ya estoy. Ok, perfecto. Entonces, continuamos por acá con este webinar denominado Prevención de Riesgos en Labores Domésticas. Listo, Leo. Podemos continuar entonces. Perfecto, muchísimas gracias, Daya. Entonces, bueno, Con gusto. como habíamos quedado, ¿verdad? Antes de la pausa, pues ya, como recapitulando, pues abarcamos algunas definiciones básicas, conceptos básicos, ¿verdad? Como peligro, riesgo, consecuencia, prevención y protección, ¿verdad? Ahora, para entrar ya más en detalle en lo que es la prevención de riesgos, vamos a hablar un poquito entonces, bueno, ¿qué tipos de riesgos existen? ¿Verdad? Porque entonces podríamos quedar así como muy en el aire, ¿verdad? Y la idea es aterrizar, bueno, qué tipos de riesgos podemos encontrar en nuestros lugares de trabajo. Y entonces vamos a ver que existen grandes categorías de diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Aquí podemos ver una lista. Tenemos los riesgos físicos, ¿verdad? Podemos encontrar riesgos químicos, también riesgos biológicos, están los mecánicos, ergonómicos, locativos y psicosociales, ¿verdad? Estos son como los principales riesgos. También pues habrán otros más específicos en función del tipo de trabajo que yo desempeñe, etcétera. Pero principalmente estos son los que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, perdón, la dinámica acá sería, vamos a ir viendo, bueno, primero, cuáles son los riesgos físicos, ¿verdad? Entendiendo algunos conceptos, algunos aspectos claves de cada uno de estos riesgos y hablando también un poquito del tema de la prevención como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de los riesgos físicos, que son mm, aquellos, como por ejemplo el ruido, este, el ambiente térmico, las vibraciones, la parte de iluminación, todos esos entran dentro de los riesgos físicos, ¿verdad? Dentro de estos, entonces, uno de los principales es el tema del ruido, ¿verdad? Muchas veces creemos que el ruido es algo en lo que nada más uno se acostumbra y ya está, ¿verdad? Pero puede llegar a generar problemas serios, ¿verdad? Como la pérdida auditiva. Entonces vemos que el ruido, primero que nada, es una sensación auditiva desagradable. Según este concepto, entonces, el ruido, pues es muy subjetivo, ¿verdad? Porque lo que es desagradable para mí puede ser que sea agradable para otra persona. Me explico, ¿verdad? También pues va a depender mucho del tema en el momento y el lugar donde se está teniendo esa sensación auditiva, ¿verdad? Por ejemplo, y esto es un caso que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en mi casa o tal vez un día ahí tranquilo, ya me voy a acostar, etcétera, y el vecino del lado tiene una fiesta, ¿verdad? Y en ese caso, pues, para el vecino, la música a todo volumen que tienen, etcétera, sí, pues es un sonido agradable porque están vacilando, están bailando, están cantando, etcétera, ¿verdad? Es un ambiente de fiesta agradable para ellos. Para mí, que ya es tarde, que tal vez el día siguiente tengo que madrugar para trabajar, etcétera, o que mis hijos pequeños están durmiendo, etcétera, eh, ese, pues no es un ambiente agradable, ¿verdad? Para mí, es una sensación auditiva desagradable porque no me deja dormir, porque me molesta, me incomoda, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que el mismo estímulo, podríamos decirlo así, el mismo estímulo para ambas personas es muy diferente, porque el ruido es muy subjetivo, ¿verdad? En algunos casos. En otros casos, bueno,
por ejemplo, qué sé yo, el ruido de una máquina ahí muy, muy alto, muy fuerte, muy molesto, pues difícilmente alguien lo vaya a encontrar agradable, ¿verdad? Pero hay casos como este que les menciono, donde sí se presenta, digamos, esa subjetividad en cuanto a lo que es ruido y lo que no, ¿verdad? Entonces, tiene el potencial de generar un daño por exposición, como les decía, a nivel auditivo, ¿verdad? Y aquí se presenta algo muy, muy complejo, ¿verdad? Y es que, bueno, primero, estamos expuestos a un nivel de ruido, ¿verdad? Y entonces, al principio tal vez se nos hace muy molesto, ¿verdad? Y estamos conscientes de que el ruido, pues, nos está afectando, ¿verdad? Pero tal vez con el tiempo nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y tal vez ya no lo percibimos tanto de forma consciente. Inconscientemente sí, nos afecta, ¿verdad? Y muchas veces cuando la persona que ha estado expuesta al ruido empieza a tener pérdida auditiva, cuando ya se empieza a dar cuenta, mira, es que no estoy escuchando bien, y tal vez va y se hace un examen y le dicen, no, mira, es que ya tienes una pérdida auditiva de tanto por ciento, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? La pérdida auditiva no se puede revertir, ¿verdad? Yo no puedo hacerme ahí una operación y ya no tener esa pérdida auditiva, ¿no? Lo que se hace en muchos casos es, tal vez ustedes pues lo habrán visto, y es las personas que utilizan un aparato para ayudar al tema de la audición, ¿verdad? Pero ya la persona sin ese aparato no recupera su capacidad auditiva original, ¿verdad? Entonces, el tema del ruido nos genera una afectación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque no es algo que se presente de forma inmediata, ¿verdad? Salvo casos muy extremos, de ruidos muy, muy elevados, pero si es, digamos, por ejemplo, que aquí en este lugar de trabajo hay unas máquinas, se hace un ruido ahí, la afectación se va a ver después de años, ¿verdad? Entonces, es una afectación en un periodo de tiempo muy extenso y una afectación muy gradual, que como les digo, no se percibe, ¿verdad? Usted no es que está escuchando y dice, mira, es que estoy escuchando un 1% menos. O sea, eso yo con mi propio oído no lo puedo detectar, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando la persona se da cuenta, es porque la afectación a nivel auditiva ya es muy seria y sí se va a requerir algún tipo de, digamos, de dispositivo de ayuda, pero no se puede revertir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de prevención a este tipo de riesgo, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar que hay un nivel de ruido importante, ¿verdad? Para esto existen equipos de medición, estudios de ruido, ¿verdad? Que ya eso pues es un poquito más complejo, ¿verdad? Donde se determina pues no solo el nivel del ruido que estamos expuestos, sino las frecuencias de ese ruido para establecer controles, ¿verdad? En muchos casos los controles son directamente atacar en la fuente, por ejemplo, qué sé yo, si es un equipo que tenemos en el lugar de trabajo que hace mucho ruido, tal vez un mantenimiento pueda mejorar el nivel, ¿verdad? O disminuir el nivel de ruido que genera. O en otros casos es el uso tal vez de protección auditiva, ¿verdad? Como les digo, es un poquito más complejo y ahí sí, pues sí vamos a necesitar una asesoría un poco más especializada, ¿verdad? Pero es un tema ahí pues que se puede manejar, ¿verdad? Después está la parte de iluminación, ¿verdad? Creemos, ¿sí? Que el tema de una mala iluminación no es mayor problema, pero sí puede llegar a generar problemas. Sí, puede generar problemas a nivel de la vista, ¿verdad? A la hora de cambiar de un ambiente muy oscuro, perdón, a uno muy iluminado, y nos puede generar una afectación importante. Eh, pero también el tema de la falta de iluminación nos puede derivar en otro tipo de accidentes, como mencionábamos ahora en el ejemplo de picar cebolla. Este, Tal vez por mala iluminación, yo no veo muy bien dónde estoy caminando y me tropiezo en algún objeto, me caigo. Entonces, una mala iluminación nos puede afectar en muchas cosas, ¿verdad? Siempre debemos de tratar de optar por iluminación natural, ¿verdad? Que haya ingreso de luz natural
los ambientes de trabajo, o si no, ya pues el uso de iluminación artificial, ¿verdad? En esto pues nos puede ayudar bastante, ¿verdad? El tema del ambiente térmico, disculpen, el tema del ambiente térmico, donde pues podemos tener condiciones de temperatura, humedad, velocidad de viento y otros presentes en el lugar de trabajo que pues nos puede generar alguna afectación, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, un trabajo de jardinería donde yo paso todo el día afuera, ¿verdad? Expuesto a las inclemencias del tiempo, tal vez un sol muy fuerte, esto nos puede generar eh, alguna afectación, que en este caso sí puede llegar a ser así muy aguda, ¿verdad? Una afectación aguda. En el momento, un golpe de calor puede generar incluso una fatalidad, ¿verdad? Eso es cuando ya el sistema, digamos, de regulación de temperatura de nuestro cuerpo ya definitivamente dice, no, no lo logro, no puedo, este, controlar la temperatura a nivel del cerebro empieza a aumentar y entonces puede haber una afectación muy seria. Como les digo, un golpe de calor es potencialmente mortal, ¿verdad? Este, También del otro lado, ¿verdad? Cuando la temperatura es muy baja, ¿sí? Temperaturas muy bajas, qué sé yo, que tenemos que ingresar a cámaras frías, etcétera, o el lugar donde estamos trabajando, pues tal vez sea muy frío, aunque a nivel, digamos, de nuestro país, pues las temperaturas tampoco es que bajan tanto, pero sí se presenta mucho a nivel de cámaras, por ejemplo, donde ingresamos y estamos tal vez bajo cero, etcétera. En esos casos, pues sí, podemos llegar a tener una afectación, de igual manera una hipotermia, que puede, pues, ser también bastante peligrosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sería, digamos, implementar controles en función de mi exposición, ¿verdad? Si yo voy a ingresar a un lugar donde la temperatura es muy baja, una cámara de refrigeración, de congelación, pues entonces utilizar equipo adecuado, ¿verdad? Una chaqueta, guantes, un gorro, etcétera, ¿verdad? Que me ayude a mantener el calor corporal. Si estamos hablando de que estoy expuesto a temperaturas elevadas, pues entonces ahí sería, pues, de tener espacios de descanso donde haya sombra. El tema de hidratación es sumamente importante porque ahí puede, si no, generarse afectación a nivel físico muy serio, ¿verdad? Utilizar ropa que permita, digamos, que el cuerpo elimine la temperatura, ¿verdad? Los tejidos sintéticos, por lo general, no permiten, eh, digamos, una adecuada transpiración, ¿verdad? Entonces puede también generar ahí alguna afectación, ¿verdad? Los riesgos químicos, ¿verdad? Ahí tenemos un montón de cosas que tomar en consideración, ¿verdad? Dentro de los riesgos químicos podemos hablar de diferentes tipos de partículas a los que nos podemos exponer, ¿verdad? Ahí podemos hablar de una afectación a nivel pulmonar, ¿verdad? Este, Entonces, como les decía, diferentes partículas, por ejemplo, humos y polvos, son partículas visibles, ¿verdad? Que el tamaño de partícula es grande y entonces afecta principalmente vías superiores, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que cocinamos con leña, tal vez. Entonces, el tema del humo, ¿sí? El humo, ¿verdad? Son partículas grandes que llegan incluso a depositarse y usted lo toca y es ese hollín negro, ¿verdad? O el mismo polvo, lo podemos ver en la otra imagen donde pues estamos hablando, como les digo, de partículas grandes, ¿verdad? En este caso, estas partículas van a generar una afectación en vías superiores principalmente, ¿verdad? En caso de que esas partículas, en algunos tenemos tamaños un poco más pequeños, sí puede llegar a depositarse a nivel de pulmones y generar una afectación bastante seria en ese caso, ¿verdad? De nuevo, esto es una afectación que se va a presentar con años de exposición, ¿verdad? Aunque también podemos tener casos donde se dé una afectación, por ejemplo, alergias a nivel de vías superiores, ¿verdad? Entonces, que el polvo, la persona es alérgica al polvo y entonces empieza a respirar y ya le da una afectación y la rinitis y tos, etcétera, ¿verdad? Que esto pues puede llegar a ser un problema, ¿verdad? Con el tema de gases y vapores, ¿verdad? Como son
partículas muchísimo más pequeñas, ¿sí? Yo no puedo agarrar, mira, esta es una partícula de cloro, y aquí la veo, ¿verdad? El cloro en forma de vapor, yo no la puedo ver, no la puedo tocar, ¿sí? Entonces, cuando yo respiro, el problema es que no se queda en vías superiores, sino que llega hasta los pulmones, ¿verdad? Los pulmones se encargan, su funcionamiento normal es que, bueno, llega el oxígeno, ¿verdad? Y los pulmones se encargan de inyectar ese oxígeno a nivel de sangre. Y la sangre, pues, lo lleva a todo el cuerpo, ¿verdad? Que es un proceso normal y necesario. El problema es cuando respiramos gases y vapores, o por ejemplo una partículas de cloro, hacemos ahí a la hora de realizar algún tipo de limpieza, mezclemos tal cosa con tal otra para hacer una bomba de limpieza y al arrancar toda esa suciedad, ¿verdad? Del baño o de la cocina, qué sé yo. Entonces, esas partículas, como son tan pequeñas, les menciono, llegan a pulmones, los pulmones lo inyectan en sangre y la sangre lo lleva a todo el cuerpo. Entonces, puede llegar a una afectación mucho más severa, ¿verdad? Donde estamos hablando de intoxicaciones, estamos hablando de incluso hasta posibles fatalidades, ¿verdad? Por la saturación de estas sustancias químicas a nivel del torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues siempre la recomendación, como hemos mencionado, el tema de que tengamos una buena ventilación y de que en este caso sí leamos etiquetas de seguridad a los productos, ¿verdad? Casi siempre en la parte de atrás del recipiente tenemos un montón de información de seguridad que dice, pues, tal vez no mezcle con tal sustancia o no utilice esto eh, para lavar tal cosa o, ¿verdad? Toda esa información que tenemos a nivel, digamos, de etiquetas de seguridad, es importante que las leamos, ¿verdad? Este tema de sustancias químicas es sumamente amplio, ¿verdad? Y una sustancia puede ser muy inofensiva, pero mezclada con otra puede generar una reacción química peligrosa, ¿verdad? Nosotros tenemos un módulo de capacitación también enfocado en esta parte, en labores de limpieza, ¿verdad? Donde se nos habla, por ejemplo, no mezcle esta sustancia con esta otra porque nos genera un vapor tóxico, ¿verdad? Entonces, siempre en esto la recomendación sería, la parte de la prevención sería primero informarnos, ¿verdad? Bueno, ¿qué sustancia estoy usando? ¿Qué efectos puede generarme? En algunos casos, la etiqueta dice que no puede caernos en la piel porque nos puede generar una quemadura o una dermatitis en el menor de los casos. Entonces, bueno, ya yo sé que cuando voy a usar esa sustancia, pues tengo que usar guantes, por ejemplo, o unas gafas protectoras para que no me salpique a nivel de los ojos y me haga una quemadura química a nivel de los ojos, que eso es algo bastante severo, ¿verdad? O nos dicen, no, definitivamente esta sustancia tenemos que utilizar una mascarilla de tal tipo, ¿verdad? Entonces, pues, primero está el conocimiento que tengo que tener yo de la sustancia que estoy usando, en función de lo que me puede generar y cómo evitarme esas afectaciones físicas, ¿verdad? Y segundo, pues evidentemente es usar la sustancia de manera correcta, ¿verdad? Que si se dice no mezcle con tal cosa, pues no lo mezclamos, ¿verdad? Eh, Cosas por el estilo están dentro de la parte de la prevención acá. Después también tenemos los riesgos biológicos, ¿verdad? Que esto pues de ahí está la parte, digamos, de microorganismos, ¿verdad? Virus, bacterias, con el potencial de provocarnos enfermedades. Este, que esto pues bueno, todavía tenemos mucho el tema de los efectos de el COVID, ¿verdad? Es un riesgo biológico que se presentó y que pues eh, generó bastantes afectaciones a nivel mundial, ¿verdad? Pero no solo nos quedamos ahí, también estamos hablando de que pueden haber otro tipo de virus y bacterias, ¿verdad? Es muy común que la gente diga, no, mira, es que anda un virus de vómito y diarrea, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sí, las recomendaciones se han dado muchísimo a nivel, digamos, del Ministerio de Salud, a nivel de la caja, ¿verdad? El tema de lavarse las manos constantemente, de protocolos adecuados para estornudar y toser, la limpieza de superficies comunes, ¿verdad? Eh, Todo por ahí, digamos, como para minimizar la exposición a estas
a este tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces es sumamente, pues, importante ahí también tomar en consideración, ¿verdad? También tenemos otros riesgos biológicos, como por ejemplo los vectores, ¿verdad? ¿Qué es un vector? Pues es un organismo que tiene la capacidad de transmitir enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso mosquito de Aedes aegypti, ¿verdad? Que puede transmitir diferentes enfermedades, como el dengue, chikungunya, no me acuerdo cuál otra, ¿verdad? Que pues son vectores, ¿verdad? Es un organismo que puede transmitir esa enfermedad. Tal vez estamos hablando también de chinches, estamos hablando de diferentes tipos de roedores, muchos insectos, etcétera. Entonces, en estos casos, el tema, por ejemplo, muy importante de orden y limpieza, ¿verdad? No tener, digamos, residuos de alimentos acumulados, el tema del manejo adecuado de los desechos orgánicos, etcétera, para que no tengamos focos donde se pueden, digamos, donde pueden proliferar este tipo de vectores, ¿verdad? También campañas, ¿verdad? Que hemos escuchado, por ejemplo, en la parte de los mosquitos, ¿verdad? Entonces, no tener en estas épocas de lluvia, ¿verdad? No tener recipientes que acumulen agua en exteriores donde de los mosquitos llegan y depositan los huevos y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, a nivel doméstico, pues es muy sencillo, simplemente vamos y revisamos en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestro jardín, donde se está acumulando el agua, ¿verdad? Que pueda generarse un criadero ahí de mosquitos que transmitan dengue, ¿verdad? Eliminar eso, ¿sí? Este, entonces, pues todo es un tema mucho en este caso, digamos, de revisión de las áreas, de un tema de limpieza, de un tema, ¿verdad? De verificar, mira, es que nos encontramos ahí, salió un ratón, bueno, entonces, ver cómo podemos hacer, eliminar, ¿verdad? Todo lo que pueda estar ahí expuesto que diga, traiga este tipo de vectores, ¿verdad? Otro tipo de riesgo vamos a tener ahí muy importante o muy claro, ¿verdad? Son la parte de los riesgos mecánicos, ¿verdad? Esto es algo muy, muy común, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver los temas de golpes, ¿verdad? Contacto violento con elementos fijos o móviles, ¿verdad? Entonces, que estaba como en la imagen, ¿verdad? La persona estaba agachada juntando algo, se levanta y golpea la cabeza, ¿verdad? Esto, pues tal vez uno piense que no es algo muy serio, pero puede generar lesiones importantes, ¿verdad? Puede derivar en algún tipo de, perdón, de afectación por ahí que es seria. Entonces, siempre, digamos, estar muy atentos y hacer revisiones de los lugares de trabajo, ¿verdad? Y verificar, mira, es que aquí hay una saliente, entonces, sí, no se puede golpear ahí, ¿verdad? O este elemento en altura, ¿verdad? Está, perdón, está relativamente bajo y yo me puedo golpear la cabeza, ¿verdad? Entonces, son cosas que muchas veces están presentes en el lugar, que no nos percatamos, ¿verdad? Porque no tenemos ese ojo crítico para revisar ese tipo de cosas, donde tal vez sí, pues, se pueden presentar ese tipo de lesiones, ¿verdad? O incluso, tal vez puede pasar de, no, mira, es que uno cuando va pasando por ahí siempre pega en ese pico de la mesa, ¿verdad? En ese borde de la mesa. Entonces, si ya se ha presentado, si ya sabemos, mira, es que todo el mundo cuando pasa por ahí siempre se golpea en ese lugar, o sea, lo que tenemos que hacer es, pues, de ejercer un control, como ya lo vimos, ¿verdad? Ya identificamos cuál es el peligro, que es el borde de la mesa ahí, que está expuesto y que todo el mundo se golpea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente movemos la mesa o la ubicamos en un lugar diferente o hacemos algún otro, digamos, control para que ya la gente no se golpee ahí, ¿verdad? Los cortes, como mencionábamos, ¿verdad? Esto es algo muy, muy común, ¿verdad? De nuevo, puede ser que las consecuencias no sean tan severas de un pequeño cortecillo por ahí, pero a veces de tal vez no tenemos cuidado a la hora de las heridas, ¿verdad? Que estarlas limpiando, etcétera. Y entonces, una herida se puede llegar a infectar y puede generar pues alguna afectación un poco más seria, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Muy enfocado en la parte doméstica, ¿verdad? Eh,
se maneja, digamos, que un cuchillo que no tenga un buen filo es más peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que aplicar mayor fuerza para cortar y en esto, pues, el cuchillo se me puede voltear, se puede dar un movimiento involuntario, etcétera, y cortarme. En ese caso, entonces, digamos, que los cuchillos estén con un buen filo, más bien es más seguro para el manejo, la manipulación, el uso, ¿verdad? Obviamente, pues en estos casos, que quien vaya a utilizar el cuchillo sea una persona, pues, de que tenga las capacidades, ¿verdad? Para hacerlo. No voy a poner un niño, por ejemplo, un niño pequeño a cortar ahí porque claramente no sabe usarlo adecuadamente, etcétera. Entonces, pues, es más probable que se dé un corte, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener ahí esos cuidados, ¿verdad? Ahora, hace un rato hablábamos del tema de los guantes anticorte, ¿verdad? Que como yo les decía, esto se utiliza más a nivel industrial, ¿sí? A nivel doméstico, pues tampoco es que yo voy a llegar y decir, no, mira, es que yo no pico cebollas y no me dan un guante anticorte, ¿verdad? Porque el nivel de riesgo, pues no es tan elevado como hablamos, por ejemplo, a nivel de industria, donde eh, la persona pasa todo el día cortando, ¿verdad? Con cuchillos, etcétera. Entonces, en ese caso, pues sí, digamos, el control es más enfocado al cómo estoy usando yo la herramienta, que la herramienta esté en buen estado y que, digamos, yo utilice la herramienta, digamos, cuando yo utilice la herramienta, esté enfocado en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, no es que estoy cortando ahí, picando una cebolla, viendo la novela o viendo el partido, lo que sea, la película, sino que yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo. ¿Sí? También muy importante en este caso, no cortar cosas usando la mano como la tabla de picar, ¿verdad? Esto es algo muy común, que voy a cortar el limón, entonces agarro el limón así con la mano y corto, ¿verdad? Entonces, vean que el movimiento dirige el elemento con filo hacia una parte del cuerpo, hacia la mano, ¿verdad? Que ahí pasa mucho que la gente llega, se corta y en esta parte de la mano pues tenemos muchos tendones, ¿verdad? Que son para el funcionamiento normal de la mano, entonces muchas veces la persona se corta, daña un tendón y pierde movilidad en alguno de los dedos o en varios, ¿verdad? Entonces siempre el corte, digamos, dirija el movimiento del elemento filoso hacia, digamos, lejos del cuerpo y siempre hacia algún elemento, digamos, que esté diseñado para eso. Una tabla de picar sería lo más adecuado. No en la mano, ¿verdad? También la recomendación es importante, pues no utilizar los cuchillos para otras cosas que no sean picar, cortar alimentos, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces abrimos una lata de atún, ¿verdad? Con cuchillo. ¿Sí? Esto es una operación pues, bastante peligrosa, ¿verdad? Que no es adecuada, el cuchillo no está diseñado para eso, o que agarramos el cuchillo como para golpear algo, ¿verdad? El mango, etcétera. Entonces es un poco, digamos, pues estar conscientes del peligro y del riesgo y establecer entonces controles adecuados ahí, ¿verdad? Están los riesgos ergonómicos, ¿verdad? Que ahora los mencionábamos un poco. Vean ahí la ilustración, que tienen a su mano izquierda con la X, ¿verdad? En rojo, un movimiento inadecuado. Vean que ahí lo mencionábamos, ¿verdad? En ese caso, la persona perfectamente se lesiona la espalda por un movimiento inadecuado, ¿verdad? Como les decía, no es tan crítico el tema de cuánto pesa esa carga, sino cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? En este caso, los músculos de la espalda se pueden lesionar, podemos tener daño incluso a nivel de los discos, ¿verdad? De la columna, etcétera. Daños, pues, en este caso que pueden llegar a ser bastante severos, ¿verdad? Lado a la izquierda, ¿verdad? Tenemos la persona agachada, su espalda recta, haciendo un levantamiento con la fuerza de las piernas, ¿verdad? Y esto es algo que mucha gente caemos en ese error, ¿verdad? Porque muchas veces uno va a levantar algo ahí rapidito y simplemente es como tal vez más fácil doblar la espalda que flexionar rodillas, ¿verdad? Entonces, en la parte ergonómica, el movimiento de cargas es importante. También muy, este, un error que se da mucho es cuando llevo carga en las manos, hacer giros
la espalda, ¿verdad? Torsiones. Entonces esto, ya que la espalda lleva peso, ¿verdad? Mecánicamente la espalda está soportando un peso y yo hago un giro, ¿verdad? Pues los discos pueden llegar a deteriorarse por esa fricción, pueden llegar a pensar a nivel de nervios, etcétera. Entonces puede ser bastante problemático, ¿verdad? Entonces el movimiento de cargas es sumamente importante. También pues se recomienda no colocar cargas por encima del nivel de la cabeza, ¿verdad? Cargas muy arriba por el tema de que pues ergonómicamente no es muy adecuado, se puede caer la carga encima, etcétera, ¿verdad? Dentro de los riesgos ergonómicos, perdón, también está la parte de posturas incómodas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en estas ilustraciones, cómo la persona está un poco inclinada hacia adelante, ¿verdad? Ven que la espalda está un poco inclinada hacia adelante, ya sea porque el plano de trabajo es muy bajo, porque la escoba que está utilizando es muy corta, etcétera. Pero entonces adoptamos una postura que es incómoda, que tal vez unos 5 o 10 minutos no me vaya a generar mayor afectación, pero ya cuando es algo que yo realizo diariamente por varias horas, pues sí puede llegar a generarnos una afectación a nivel, digamos, de la espalda en este caso. Esto de posturas incómodas pues puede aplicar para muchísimos trabajos, no solo la parte, digamos, como de limpieza, planchar, etcétera, sino también pues para tipos de trabajos más como la parte de mantenimiento, la parte de jardinería, de igual manera, donde pues sí tendríamos pues, de una afectación ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues siempre buscar la manera de que el plano de trabajo y las herramientas que usemos se adapten a nuestras características físicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los aplanchadores, en algunos casos, algunos tienen pues una forma como de regular la altura, ¿verdad? Para que no me quede ni muy alto ni muy bajo, sino a una altura adecuada para que yo pueda planchar sin tener que doblar la espalda, ¿verdad? También podemos encontrar, ¿verdad? La parte de riesgos locativos, ¿verdad? Que esto es mucho la parte como estructural, características del lugar del trabajo donde desarrollamos la operación, ¿verdad? Gradas que no son muy adecuadas, que tienen tal vez la huella muy pequeña o la contrahuella muy alta o un ángulo de inclinación muy inadecuado, ¿verdad? Ya esas son, pues, características mucho del lugar, como les digo, donde se desarrolla la operación, que en ese caso, pues, tal vez yo como tal no puedo hacer mucho, ¿verdad? Y yo no puedo, digamos, llegar e instalar una baranda, por ejemplo, en esa escalera que vemos en la imagen a la izquierda, ¿verdad? Y tal vez no es algo que me corresponde a mí, yo no tengo el recurso para hacerlo, ¿verdad? Pero entonces, pues está presente el riesgo y yo lo que tengo que hacer es primero hacerme consciente de la situación para, pues, poder, digamos, controlar. En ese caso, por ejemplo, si yo voy subiendo o bajando en esa escalera, sí, yo lo que haría sería, pues, tirarme a un lado, alejándome, digamos, de la parte donde no hay ninguna protección, ¿verdad? Sino siempre caminar como del lado de la pared, por decirlo así, ¿verdad? Para minimizar la probabilidad de que yo me caiga, ¿verdad? Este, por ejemplo. Y después también tenemos la parte de los riesgos psicosociales, ¿verdad? Esto, perdón, esto dentro de la parte de la salud ocupacional, pues es algo que está muy presente, que muchas veces no se le pone la atención que se requiere, ¿verdad? Entonces, la parte psicológica forma parte integral, parte importante de la salud, entendiéndola la salud integral, ¿verdad? Entonces, no solo, la salud no solo es un tema de ausencia de enfermedad, sino también un tema de bienestar físico y mental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de estrés, ¿verdad? Y es algo que en nuestro tiempo se ha convertido en algo bastante serio, ¿verdad? El estrés puede derivar en un montón de otros padecimientos. Muchas veces cuando la gente está estresada, por ejemplo, se desatan crisis de gastritis o de colitis. Eso es porque el estrés llega a afectarnos a un nivel, digamos, físico, en ese caso en la parte estomacal. O la persona que padece de dolores de cabeza o de migrañas por el estrés.
¿verdad? Entonces, vean que esta parte pues nos puede generar afectaciones físicas incapacitantes, ¿verdad? Entonces, el tema del manejo del estrés, pues, es bastante complejo, ya ahí eso sí requiere un tema, pues, más desde un enfoque psicológico, ¿verdad? Porque es sumamente crítico, ¿verdad? Esto puede derivar en problemas mucho más severos, ¿verdad? No es tal vez un tema de estrés, un día, una semana muy cansada, muy agotadora mentalmente, sino que ya puede derivarnos en otro tipo de padecimientos como depresiones, etcétera, que es algo sumamente crítico, ¿verdad? Muchas veces se le resta importancia a esto, pero es algo que es bastante severo, ¿verdad? Entonces ahí sí, pues la recomendación sería tomar cartas en el asunto a la hora de el manejo del estrés, ya tal vez con una persona que nos oriente en ese sentido, ¿verdad? En la carga de trabajo, ¿verdad? Niveles de trabajo excesivos, que en este caso no es tanto, tal vez la ilustración puede llevar a llegar a confundirnos, no es carga desde el punto de vista físico de que yo manejo cargas, sino asociado a lo mismo, ¿verdad? La parte psicológica, niveles de trabajo excesivos que pues también impactan desde el punto de vista del estrés que estábamos mencionando, ¿verdad? Que ahí mucho es un tema, digamos, de, bueno, cómo organizamos el trabajo para que no tengamos esas cargas excesivas, ¿verdad? También puede darse el tema de acoso laboral, ¿verdad? Que esto ya es algo, pues, que está regulado, digamos, a nivel de legislación, ¿verdad? Entonces, pues, es importante tomar en consecuencia un mal ambiente laboral, comportamiento negativo, ¿verdad? Que una persona tal vez nos trata mal a nivel del lugar de trabajo, lo cual pues puede derivar también en afectaciones psicológicas. De igual manera, pues también el tema del acoso sexual, que son conductas sexuales indeseadas por la persona que la recibe, ¿verdad? Esto es un tema sumamente amplio también, donde pues el tema de, por ejemplo, eh, contactos físicos indeseados, bromas, palabras, insinuaciones, muestra eh, de material que no es adecuado, etcétera. Todo eso está dentro, tipificado dentro de lo que es acoso sexual, que puede llegar a ser un tema sumamente serio, afectando de nuevo la parte psicológica, ¿verdad? Entonces, en esta sección, pues sí, la idea es como pues entender que todos esos riesgos también existen, están presentes y que no es simplemente que usted aguante y ya está, sino que muchas veces se requiere un control, y también en muchos casos, como por ejemplo en este último que estamos viendo, el tema de involucramiento de autoridades, ¿verdad? O sea, porque un tema de acoso sexual puede llegar a ser sumamente peligroso, ¿verdad? Entonces, si en algún caso estamos teniendo una situación como esta, pues lo ideal sería este, ¿verdad? Cortar relación con esa persona, ¿verdad? Dentro de lo que sea posible, y si no, ya pues el involucramiento de autoridades para evitar que eso escale ya a un tema pues más severo, ¿verdad? O más serio, ¿ok? Mm. Y entonces, como les decía, pues la parte de conclusiones, ¿verdad? Este, sí, tenemos que hacernos conscientes de algo importante, ¿ok? eh, Todas las personas, o bueno, la mayoría, la enorme mayoría de personas tenemos lo que hablábamos hace un rato de ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Ese instinto de protección, de autocuidado, de tratar de evitarnos algún daño, alguna afectación, ¿verdad? O sea, si yo voy a cruzar una calle, me fijo, me fijo a ambos lados antes de cruzar, ¿verdad? Porque yo sé que puede haber una afectación ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta algo sumamente importante y es esto que dice el primer punto, la seguridad está en nuestras manos, ¿sí? La primera persona eh, preocupada por mi seguridad soy yo. La primera persona que debe estar pensando en mi propia seguridad soy yo, ¿verdad? Esto no es algo que yo se lo puedo delegar a alguien más,
¿verdad? No, es que eso le toca a fulanito, eso le toca a su teniente. No. Mi seguridad es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar siempre conscientes de esto y pensando, bueno, es que aquí hay riesgos, hay peligros presentes, ¿ok? Y si yo quiero, al final de mi jornada de trabajo, regresar a mi casa, regresar a mi familia, a mis mascotas, a mis proyectos, a mis, ¿verdad? Lo que sea, pues yo necesito ser el primero preocupado en que ese trabajo no me afecte, ¿verdad? No me genere una afectación. Entonces, hacernos conscientes primero de todo lo que hemos abarcado el día de hoy, de todos esos conceptos, cómo interaccionan, etcétera, esos riesgos y demás, es un primer paso, ¿verdad? En un desarrollo del trabajo de forma más segura, ¿verdad? Pero siempre pensando en que eso es mi responsabilidad, ¿verdad? Aquellas personas entre ustedes que tengan hijos, recuerden que cuando los hijos están pequeños, nosotros somos responsables de la seguridad de esas personas, ¿cierto? Pero poco a poco les vamos enseñando a cuidarse a sí mismos, ¿cierto? Porque no los vamos a cuidar toda la vida. No vamos a estar detrás de ellos toda la vida, evitando que se caigan, evitando que se golpeen o se corten. Les vamos enseñando poco a poco ese autocuidado, esa autoprotección, ese instinto innato de seguridad. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de algo ajeno. Entonces, esa seguridad es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si yo no me cuido, si yo no me protejo, nadie lo va a hacer. Entonces, yo soy la primera persona que debe estar consciente, que debe estar pensando en mi seguridad, ¿ok? Obviamente, dentro de una relación laboral, ¿sí? El patrono tiene ciertas obligaciones, dentro de las cuales está el tema, por ejemplo, de proporcionar a la persona, a sus empleados, un ambiente de trabajo seguro, ¿verdad? Y eso es un tema, pues, dentro de la parte legal, pero es importante. Pero sí es fundamental, uy, perdón, es fundamental tomar en cuenta que yo soy la persona que debe estar preocupada en primera instancia por mi propia seguridad, ¿verdad? Segundo punto dice, la prevención inicia con nuestra decisión consciente de regresar bien a nuestro hogar, ¿verdad? Y ahí recalco la parte de una decisión consciente, ¿sí? Muchas veces por la costumbre de que es un trabajo que yo realizo desde hace mucho tiempo, caemos en el exceso de confianza y caemos en una automatización, por decirlo así. Es decir, que lo hacemos sin pensar en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tal vez si yo hago un alto y analizo lo que estoy haciendo, digo, es que tal vez esto no es la forma más eh, adecuada de hacer este trabajo, ¿verdad? Pero yo tengo que hacerme consciente de lo que estoy haciendo, detenerme y decir, mira, es que esto no es lo mejor. Como el ejemplo que poníamos de la mesa, la silla y el banquito para cambiar el bombillo, ¿verdad? O sea, tal vez yo siempre lo he hecho de esa manera, pero en este momento yo digo, no, voy a hacer un alto, analizar esto y realmente hacerme consciente, mira, esto no está bien, esto está peligroso. Entonces tomo una decisión muy relacionado con el primer punto que estamos mencionando, de la seguridad de nuestras manos, y decir, ok, no, no lo voy a hacer de esta manera. Aunque ya lo he hecho antes y no me ha pasado nada, pero hoy no lo voy a hacer de esta forma, voy a buscar la manera más segura, ¿verdad? Y voy a implementar el uso tal vez de la escalera que decimos, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues, tenemos un mayor control, ¿sí? ¿Es garantía de que no va a pasar nada? Pues, lamentablemente no, pero la probabilidad disminuye y baja. Y llegará el momento en que la probabilidad sea tan baja que podemos trabajar de una manera segura, ¿verdad? Y el último punto dice que la planificación es base de la seguridad, ¿verdad? Esto no quiere decir entonces que yo, antes de trabajar todos los días, voy a gastar 2 horas en planificar mi día. Pues no, ¿verdad? Porque eso no es, ¿verdad? No es viable desde un punto de vista laboral, ¿verdad? Pero quiere decir que yo, antes de hacer el trabajo, voy a pensar un poco qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. De nuevo, tal vez no voy a sistematizar un procedimiento de planificación, etcétera, pero sí voy a decir, ok, mira, tengo que hacer tal trabajo, ¿ok?
¿Qué peligros están presentes? Este y este, ok, tales riesgos. ¿Qué necesito para hacer el trabajo? Estas y estas herramientas, ok, voy a hacerlo así. No me va a tomar ni 5 minutos hacer eso, ¿verdad? Pero yo estoy planificando, estoy analizando, estoy evaluando, estoy poniendo todos estos conocimientos a mi favor para generar un trabajo de forma segura, ¿verdad? Y entonces, pues, básicamente eso era el tema que queríamos compartir con todos ustedes, ¿verdad? Desde el punto de vista de la seguridad y de la prevención en los trabajos domésticos, ¿verdad? Este, para mi persona y las personas que están involucradas, ¿verdad? En este proceso, ha sido un gusto, pues, compartir con ustedes este tema. No sé, Dayana, si tendremos por ahí alguna pregunta, algún comentario. En realidad, más que todo son comentarios. Creo que ¿No? la mayoría de personas quedaron muy claras con la información. Bueno, como le digo, no han entrado preguntas, pero sí comentarios, Ujú, agradeciendo que la charla ha sido muy enriquecedora para ellos, que también tocaste temas que para ellos a veces se vuelve, ¿verdad? Muy, como decías vos, muy normal. Todos los días lo hago, ujú, todas las actividades, ¿verdad? De mi día a día. Y ujú. no, nada más que todo agradecidos. Ok, De mi parte, perfecto. Leo, también muy agradecida por esta capacitación. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas acá con nosotros el día de hoy. Em, para Links es muy satisfactorio tenerlos a ustedes acá con, con nosotros en esta actividad. Y bueno, sin más, nada más recordarles que la prevención no es moda, sino es una forma de vivir y que tengan un muy feliz miércoles. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Dayana, y a las personas, ¿verdad? Reiterarle a todos estos que nos acompañaron el día de hoy, en esta mañana, ojalá que pues nos quede un poquito, ¿verdad? Lo que abarcamos el día de hoy y que lo apliquemos y que lo transmitamos a otras personas, ¿verdad? La idea, como decías, ¿verdad? La prevención pues es una forma de vivir, es algo que vamos interiorizando y vamos integrando en nuestras vidas y va impactando positivamente en todos nuestros ambientes, no solo en la parte laboral, sino también pues en la parte personal, en nuestros hogares, con nuestras familias, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles a todos el tiempo, la atención, ¿verdad? Y que pues también más adelante nos veamos de nuevo en alguna otra actividad, ¿verdad? Perfecto, no, Leo, de verdad, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.